Estamos a una distancia de 2.8 kilómetros del Parque Arqueológico Copán Ruinas. Pero antes debemos visitar dos sitios relevantes en el conocimiento sobre la civilización maya. Hablamos de lo que hoy conocemos como Rastrojón y las sepulturas. Ambos espacios nos explican los últimos días de los mayas en este territorio. Rastrojón aparece en un momento muy conflictivo de Copán. Ha sido capturado y decapitado su gobernante 18 Conejos. La élite de ese entonces necesita asegurar sus fronteras y mantenerse en alerta ante cualquier posibilidad de una invasión. Podemos defenderlo de muchas formas. Hay varias líneas de evidencia que nos confirman esa hipótesis, diría yo. En primer lugar, la ubicación. Está situado en un lugar, en una colina que es defensiva. Está ubicado en la entrada al Valle de Copán, por el extremo este, que es donde tenemos a Quiriguá. Además de eso, tenemos una alineación, una comunicación directa con esas estrellas perimetrales del este que ustedes ya tal vez habrán visto. Y luego una evidencia en la parte iconográfica. Tenemos muchas imágenes que nos hablan del tema de la guerra. Tenemos cultura material como muchas puntas de proyectil, y que lo más importante creo para nosotros fue la densidad de bolitas, piedritas que son diseñadas para tirar con onda. Los mayas usaron esas armas. Construido sobre una colina, Rastrojón se levanta imponente para defender a la élite de Copán, dejando un legado cultural expresado en sus estructuras, la relevancia de su 12º gobernante, Humo Jaguar. Él aparece ahí como una especie de deidad, siendo adorada. O sea, se desarrolló el culto al 12º gobernante de Copán, que no aparece en la historia de Copán. Por lo general, el fundador, Kinishashkumo, es la persona que todas las sucesiones de reyes exalta, pero en este momento se abocan a la figura del 12º gobernante de Copán. Y la pregunta es ¿por qué? Al principio creímos nosotros que era, bueno, tenemos la imagen de un monstruo de la tierra, en el interior, en la cueva, está descansando este gobernante. ¿Quién es? Al principio pensamos es el fundador de la dinastía, porque es lo que estábamos acostumbrados a ver. Pero cuando examinamos los elementos iconográficos asociados a su persona, a su imagen, decimos, no, este no es el fundador, este es el 12º gobernante de Copán. Entonces creo que esa es la importancia, la exaltación al 12º gobernante. ¿Y por qué importante? Porque por lo general se habla del fundador, se habla de 18 Conejos, pero nunca se habla de la importancia que tuvo en la historia dinástica de Copán del 12º gobernante. Como es conocido por todos, los mayas daban mucha relevancia a los elementos de la naturaleza, y uno de los más significativos es el agua. En Rastrojón se vuelve fundamental el resguardo de este sitio por los nacientes de este líquido, como medida de precaución para preservar la fuente de vida. Rastrojón está ubicado en yacimientos de agua, en nacimientos de agua, y tenemos toda una iconografía de agua, de cuevas con manantiales de agua. Entonces, ¿fue o es en ese momento que construyen Rastrojón un lugar de agua? Vemos que podría ser que están protegiendo esa área de fuentes de agua, porque para ese tiempo Copán, estamos hablando al final de la historia de Copán, es posible que tenían problemas de agua. Copán ya estaba sobrepoblado, entonces la necesidad de agua, la importancia de este líquido vital, había que protegerlo, y era un elemento sagrado para los mayas porque era el que les daba la vida, además del maíz.
Otro de los lugares insignes es el conocido ahora con el nombre de las Sepulturas. Llegamos a este sitio ya cuando el sol se está ocultando, y los primeros en recibirnos son los pájaros, que después de su jornada retornan a sus hogares, las copas de los árboles frondosos que guardan secretos del bosque, y aunque se percibe una sensación de paz, también hay un velo de misterio que nos lleva a imaginar cómo vivían quienes habitaron este imponente lugar. De repente, un sonido sordo al fondo del bosque nos saca de nuestros pensamientos y nos retorna al presente. El proyecto de las Sepulturas fue un proyecto también único porque estamos hablando de un sitio que se conecta directamente con el centro de Copán, donde está la Acrópolis, ¿verdad? Hay una conexión física directa. Entonces, ¿qué significa? Que está el centro y hay una calzada que nos dirige exactamente a ese grupo. ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué están ahí? Esa es la pregunta. Hubieron excavaciones antes de nuestra llegada con los arqueólogos chinos, pero se hablaba mucho le dieron una importancia como astronómica por los elementos que existen ahí, del Sol, la Luna, Venus, etc. Pero hay que ir más allá de esto. ¿Cuál es la relación con la familia real? Aquí encontramos también parte de los últimos o penúltimos descubrimientos de Copán, que trabajó acá la escuela y las facultades de Ciencias Sociales de la Universidad de China, y estuvo a cargo el doctor en arqueología Jorge Ramos, que estaba a cargo de esta excavación junto con la misión china. Y podemos encontrar, y aquí se puede observar un poco todas las estructuras que tienen que ver algunas con el tema de guerra, tienen que ver algunos con sacrificios. Este es el sitio más monumental que hay, el grupo arquitectónico más monumental que hay fuera del centro. Entonces, tuvo que haber sido personas muy importantes. Tuvo que haber una peregrinación del centro a porque esa calzada no era solo para peatones. No, tuvo que haber una peregrinación del rey con su corte hacia este lugar y viceversa. Entonces decimos, bueno, hay que excavar, hay que investigar. Y sí, en efecto, encontramos alrededor de 13 tumbas con cripta, con una cámara funeraria muy bien elaborada, además de los casi 40 entierros. Pero la importancia radica en los elementos, en los símbolos que encontramos asociados a las personas que habían sido enterradas ahí. Estábamos hablando de personas muy cerca de la realeza. Lamentablemente no pudimos encontrar un glifo, un texto que nos hablara de esa conexión, pero sí estamos confiados por todos los artefactos, por todos los símbolos, por la ubicación y por la monumentalidad, por la iconografía, que se trata de una persona, fue una familia, digamos, muy cercana al rey. Las mujeres, en su mayoría, tienen las incrustaciones de jade y de concha que se ve solamente en los soberanos. ¿Y por qué las mujeres están aquí muy bien presentadas? Fueron como símbolos de belleza para esta gente. Bueno, resulta que sí. Este sitio, por la iconografía y por artefactos, cultura material, nos dice que fueron personas también muy especializados en la manufacturación o fabricación de textiles. Textiles como de realeza, textiles finos. Entonces, ahí está la asociación de mujeres y textiles, porque por lo general las mujeres son las personas relacionadas o asociadas a esta industria.
Una de las figuras más significativas en la cultura de los mayas es el astrónomo, personaje que sabe interpretar las señales de los dioses envían a través de los astros, y así el gobernante puede tomar decisiones sintiendo la aprobación y el respaldo de sus deidades. Dentro del sitio arqueológico de las Sepulturas también se encuentra, dentro de este recinto, de este barrio residencial, una también de las casas quizás más importantes a nivel astronómico. Me refiero a la Casa del Astrónomo, donde se encuentra lo que es la banca celestial. Tenemos aquí la Casa del Astrónomo. Su banca celestial es interesante porque los glifos ahí tallados en piedra aparecen lo que es la Luna, el Sol, Venus. O sea, son astros muy importantes que los mayas observaban constantemente. Algo también interesante de su casa es que la fachada principal está dando hacia el oeste, es decir, a donde el sol se esconde. O sea, tiene una relación muy importante porque él está observando con el momento en el cual el sol se esconde y también ve la dirección del sol, ¿no? Si son los solsticios o son equinoccios, y eso para él era muy importante porque tenía que mantener al tanto al gobernante. La casa está un tanto separada del resto de las casas. Esto la hace especial en el sentido de que él necesita como una especie de un centro de observación, un observatorio astronómico que esté un poco alejado de que haya demasiada luz, y aparte de eso que él se pueda concentrar para hacer esas grandes labores. Vemos que en la decoración de su casa hay un tipo de arquitectura que se le conoce como el talud. Eso es para darle más solidez a la casa y aparte de eso para hacerla resaltar. Y el nivel de la casa aproximadamente casi es de 3 metros hacia arriba. Es un poco, se sale de la normalidad de las típicas casas mayas, que lo más que tienen son 1.5 o 2 metros que están separando de la tierra. ¿Qué significa esto? Que probablemente es una casa que pudo haber sido calibrada, pudo haber sido orientada, obviamente fue orientada hacia el oeste, y aparte de eso se da un ligero levantamiento, casi que pareciera como un observatorio astronómico. La Casa del Astrónomo, importante aquí en el sitio arqueológico de las Sepulturas. Los mayas observaban constantemente los astros, ¿no? Esas danzas de los astros en todo lo que es viendo la Vía Láctea, observando ese paso sobre todo Marte, los movimientos aparentes del Sol, la fase de la Luna, Júpiter. A veces observaban estos astros que lo miraban un tanto más fuertes, pero el que más observaban realmente era el planeta Venus y los movimientos aparentes del Sol y también lo que es la Luna. Conocidos por su capacidad para interpretar los movimientos de los astros y cómo utilizar esa información para cultivar y lograr una cosecha próspera, para medir el tiempo, los fenómenos naturales y así armonizar su accionar, los mayas dejaron impreso en sus estructuras el sentido que le daban a cada construcción. Recordemos que también el astrónomo se encargaba de predecir los eclipses tanto solares como eclipses lunares. Es decir, que él tenía que estar al tanto de estar observando prácticamente a simple vista todo el firmamento y tener un horizonte para saber quiénes estaban apareciendo, qué astros se estaban dando, cuáles se mantenían y aparte de eso, qué tipo de astros iban a influir en las decisiones importantes que tomaba el gobernante allá en la metrópoli, en lo que es en el sitio arqueológico de Copán.
En las excavaciones que se realizaron en las investigaciones sobre los mayas, se requiere del conocimiento multidisciplinario. El aporte que se hace desde la geología permite lecturas más específicas en los sitios de exploración arqueológica. En la geología hay diferentes áreas que se podían considerar importantes en la arqueología, como por ejemplo el área de la estratigrafía. Ahí es donde se pueden reconstruir todos los sedimentos y los estratos en los cuales pues están todos los elementos biológicos enterrados y que en función del tiempo cronológicamente se pueden ir describiendo las edades en las cuales todas esas especies o todos esos elementos biológicos tuvieron vida. Entonces, bueno, la estratigrafía ayuda mucho a reconstruir la historia de la Tierra con todos los elementos fósiles que se pueden encontrar como parte de los estratos que forman el suelo. Se puede describir cronológicamente cómo han sido todos esos eventos. Y entonces, bueno, la arqueología aparte también ayuda mucho a la geología a darle sentido a la historia de la Tierra, a la historia cronológica de lo que nosotros conocemos como tiempos, el tiempo geológico. Y otra área, por ejemplo, de la geología es la mineralogía y la petrología, que nos ayuda a entender qué tipos de rocas, qué tipos de minerales están asociados al recurso geológico en el cual se encontraron los elementos. Generalmente en la reconstrucción paleontológica o arqueológica, los minerales y las rocas dan evidencia de cómo fueron utilizados, ya sea para herramientas, ya sea para construcción o para poder describir qué materiales utilizaron, inclusive para los instrumentos que utilizaban diariamente, para la cerámica, qué tipo de rocas o qué tipo de estructuras se pudieron generar con ese tipo de rocas. Generalmente en la arqueología se describe cómo las rocas o ciertos tipos de rocas han sido elementales para poder hacer estructuras civiles. Entonces, bueno, esa parte de la geología es muy importante para poder describir en la arqueología todos esos hallazgos y todas esas características. Otra es cómo podemos describir cómo ha ido cambiando el clima en base a algunos eventos geológicos. Uno de los eventos geológicos que más se pueden asociar a cuando encontramos o tenemos hallazgos arqueológicos es la erosión, la sedimentación, porque esa es parte de los procesos en los cuales pues todos esos fósiles quedaron enterrados. Lo que nos han dicho las últimas interpretaciones, que ya llevan más de 10 años, es que lo que vemos ahí es la última. Lo que vemos ahí cuando nosotros entramos al sitio de asentamiento de Copán es la última ocupación, no es la única ocupación. Se nos habla también que los primeros gobernantes eran locales, y lo que vemos ahorita es la evidencia de los últimos 600 años de lo que fue el asentamiento de Copán. Nosotros podemos también caracterizar si hubieron algunos eventos, ya sea sísmicos, ya sea volcánicos o ya sea otro tipo de evento superficial que fue parte de cómo fue terminando esas civilizaciones o cómo fue que vivieron esas civilizaciones en determinados periodos de tiempo. Entonces, bueno, la geología estudia terremotos, estudia el vulcanismo en general. También hay una cosa adicional que es muy importante en la aplicación a la arqueología, que es la geofísica. La geofísica es un área de la física, pero que
aplicaciones directas en la geología y también aplicaciones directas en la arqueología. Con los métodos geofísicos, que son métodos de exploración no invasivos, o sea que no estamos produciendo ningún efecto en ningún sitio y en nada que tenga que ver con el sitio, la geofísica y los métodos geofísicos nos ayudan a hacer una interpretación en 3 dimensiones de lo que tenemos bajo el suelo. Y entonces la geofísica lo que genera es una tomografía del suelo. Y pues ahí se han encontrado la mayoría de los hallazgos en Egipto, en América. Se han encontrado muchos hallazgos de civilizaciones y con tener ese modelo en 3 dimensiones se puede describir qué tipo de rocas están asociadas, si hay o no cavernas o cuevas dentro del suelo, si esas cavernas o cuevas están asociadas a que se construyeron o que son naturales. Y entonces la geofísica es un elemento importante en la geología y en casi todas las ciencias en las que podamos describir el suelo. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, a través de las diferentes carreras e institutos de investigación, busca integrar a las y los diferentes profesionales que aporten a la búsqueda de conocimiento, rescate y promoción de la riqueza cultural, patrimonial y física que existe en el país. De ahí que las nuevas generaciones de estudiantes son integradas a los múltiples proyectos en los que se involucra la máxima casa de estudios del país. La arqueología es eso, o sea, la arqueología es a través de los materiales hacemos la investigación, o sea, no tienen que estar los mayas, es otro estudio antropológico estudiar a los mayas en vivo, los mayas que viven en México o en Guatemala. La arqueología, a través de la arqueología, Copán está lleno de asentamientos. Copán hay evidencia, bueno, no solo es Copán, es Honduras. Honduras es un sitio arqueológico. Tenemos evidencia arqueológica en todo Honduras y enfocándonos en los mayas, tenemos mucho que investigar. O sea, lo que sí tenemos que trabajar es el control de cómo podemos ir gestionando el desarrollo y la conservación del patrimonio cultural. Porque el desarrollo provoca apertura de carreteras, instalación de antenas, miles de proyectos de infraestructura que necesariamente va a tener que alterar una evidencia material del pasado. Existen mecanismos de cómo podemos controlar, pero tenemos que poner más énfasis sobre todo en asentamientos tan tangibles y tan evidentes como es el sitio arqueológico de Copán. La arqueología y la paleontología es una cosa bien aplicable y pues la experiencia que uno adquiere no solo en la aplicación de los métodos, sino cómo está relacionado todos esos métodos y cómo está relacionado a los hallazgos que uno tiene físicamente con los elementos biológicos que existieron o con cualquier elemento que se haya encontrado en algún sitio, sea arqueológico o sea paleontológico. Creo que es para física y para la geología creo que es una experiencia bien interesante porque no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Pero hoy en día pues estamos tratando de hacer cosas multidisciplinarias que nos permite poder ahondar más en estos temas. Una de las experiencias que marcaron la visita a las sepulturas fue conectar con el pasado desde una de las tumbas. El proceso fue ingresar en posición fetal a este recinto y comprender que en nuestro ADN esos elementos de los pueblos originarios corren por nuestras venas, están en nuestro ser, y al conocer y experimentar ese sentido de pertenencia, se logra defender y promocionar el verdadero sentido y valor del legado del pueblo maya.
Nuestra próxima parada es el sitio arqueológico de Copán. Toda una metrópolis nos aguarda y los expertos se preparan para que podamos descubrir esos senderos de conocimientos, sangre, valor, coraje y puro corazón de los mayas de Copán.